Amigos, bienvenidos. Yo soy Bernabé Guanjó y estamos en su programa Platícame un personaje. En esta emisión con un tema sensible, la discriminación en México de los niños, las niñas y las madres especiales. ¿Están siendo protegidos? ¿Están siendo cuidados? ¿O simplemente se les ignora? Eso es lo que vamos a ver en unos momentos. Comenzamos. P5 Plus. Amigos, comenzamos. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con Brenda. Brenda es madre especial de una niña especial y nos va a hablar acerca de 4 factores importantes. ¿Qué es lo que está pasando con los niños y las madres especiales en México? Brenda, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué es rápidamente, otra vez, el estatus de Dafne? Dafne es una niña autista de moderado a severo, tiene epilepsia mioclónica y lesión cerebral del lóbulo frontal derecho. Correcto. Y en el transcurrir de los años que tiene ahora, se han vivido muchas circunstancias seguramente. Hoy queremos hablar acerca de la discriminación de las madres especiales y de los hijos especiales, porque la hay. Desearíamos que no sucediera, pero sucede. ¿Qué pasa con la discriminación para estas madres e hijos especiales? Bueno, pues hay varios tipos de discriminación. Una de las principales se da en el ámbito familiar. A veces los familiares no comprenden qué es lo que pasa con un niño discapacitado, cómo tratarlo, cómo cuidarlo, qué es lo que pasamos como mamás. Yo he visto muchos casos donde nos dicen, es que lo estás consintiendo mucho, y realmente no es que lo consienta, es que no sé cómo explicarle, o trato de explicarle de la mejor forma a mi hijo cómo aprender, cómo conocer, cómo avanzar. A veces los autistas tienen estos grados de frustración, la mayoría en los no verbales, que los llevan a autoagredirse y agredir a los familiares, ya sea el cuidador primario, que puede ser mamá, papá, abuelita. Porque recordemos que no todas las mamás podemos estar con nuestros hijos, criarlos, educarlos, llevarlos a la escuela, llevarlos a terapia en estos casos. Entonces, cuando ellos llegan a esa frustración, los niños autistas no verbales son aquellos que no hablan, que no se pueden comunicar. A cualquier autista le cuesta mucho trabajo expresar emociones y sentimientos. Esto los lleva a un grado de frustración que puede ser agresión o autoagredirse, agresión a los demás o autoagredirse. Cuando los familiares llegan a ver esto, dicen, hey, es que no lo estás educando, es que no le pones correctivos, pero ¿cómo es que puedo yo agredir a mi hijo para decirle no te agredas o no me agredas? Es muy difícil. También he escuchado mucho en algunos lugares de terapia, alguna vez, y es una historia que nunca se me va a olvidar, la mamá estaba llorando, le acababan de dar el diagnóstico de su bebé, no sé cuál era, pero estaba llorando, y su familiar le dijo, ¿por qué lloras si el que está enfermo es tu hijo? Dices, wow, y yo como madre, ¿qué debo sentir? Muchas veces nos dicen, ¿por qué te presionas? ¿Por qué estás de malas? ¿Por qué estás alterada? ¿Por qué estás agresiva? No saben lo que es vivir 7/24 con un niño especial que a veces no sabes cómo tratarlo, no sabes cómo educarlo, no sabes cómo enseñarle, no sabes qué tiene. Es como tener a veces un bebé eterno. No te comunica qué tiene, qué siente, qué le duele. ¿Y dónde quedo yo como mamá? Mi parte emocional, ¿dónde queda? Yo mamá también necesito terapia. Yo mamá también necesito comprensión de mis familiares. Yo mamá también necesito tiempo libre. Ese cuidador primario necesita tiempo libre. Recordemos que si yo, cuidador primario, no estoy bien, ¿cómo puedo transmitirle un bienestar a mi hijo especial? Hablemos del trastorno que hablemos, ya sea síndrome de Down, autismo, epilepsia, todo esto. Entonces, el primer ámbito donde sucede la discriminación es en la familia. Ellos mismos nos relegan. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos invitan a las fiestas, porque mi hijo no se comporta, o porque mi hijo, el autista, no tolera los ruidos fuertes. No me invitan a las reuniones porque mi hijo no se sabe estar en paz. Recordemos que los autistas suelen moverse, tienen mucho lo que es el aleteo, suelen ser inquietos. Tenemos niños con TDAH que la pasan corriendo, ¿no? Entonces, ahí empieza la discriminación. ¿Qué es TDAH? TDAH, trastorno, perdón, se me olvidó. Bueno, pero seguimos.
es como que son muy intensos, muy hiperactivos, ¿no? Y de conductas, tienen poca atención a las cosas. Les cuesta mucho trabajo concentrarse en una sola circunstancia, en un solo trabajo. Eso es más que nada el TDAH, pero el nombre específico, cómo se describen las siglas, no recuerdo. Correcto. Tenemos la estadística, datos acerca de separaciones o divorcios en las parejas y de marginación de esta familia, la familia especial, por el resto de las familias. ¿Qué sucede con las parejas? Se fracturan. Normalmente los padres, o cuando nos casamos, vamos a al matrimonio perfecto, a la felicidad total, ¿no? Entonces, cuando llega un niño especial, el cuidador primario, en este caso la mayoría de las mamás, porque el papá sale a trabajar, se enfoca en el niño, se olvida de que tiene una vida y por supuesto de que tiene una pareja. Entonces a veces esa pareja dice, hey, ¿dónde estoy yo? Pero en lugar de entender la posición donde está el cuidador primario de este niño especial, simplemente busca su felicidad o la atención que requiere en otras personas o en otros lugares y se fractura. En lugar de trabajar como equipo, se trabaja por partes desiguales, individualmente, y se olvidan de que hay una familia que cuidar. Y generalmente la responsabilidad no recae, sino que la dejan, la botan hacia la madre de familia. Así es, normalmente las madres de familia cargamos ya sea con nuestros hijos normales o con nuestros hijos especiales. Así es, amigos. La discriminación para los seres especiales, niños, niñas, madres de familia, también para los padres de familia, pero básicamente para las amas de casa, está presente, está latente y es altamente dolorosa. Sabemos que hay familias especiales que han sido relegadas totalmente del contexto de la familia grupal. Así que esto es muy triste. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con algo que me interesa mucho conocer. ¿Qué sucede con las familias especiales en relación a la educación en México? Claro. Con esa respuesta, regresamos. P5 Plus. Estamos de regreso. Estamos hablando con Brenda, una madre de familia especial. Hemos hablado acerca de la discriminación que existe a partir de un hijo especial, ya sea de forma individual hacia él o a la familia completa. Pero también sabemos que la educación en México tiene mucho que ver en el desarrollo de los niños especiales. Brenda, ¿cómo observas la educación o la formación académica en este país, cuando menos en tu experiencia? En mi experiencia está muy limitado y es muy cerrado. Yo no conocí que existían los CAM, Centro de Atención Múltiple, hasta que mi hija tenía 5 años de edad, por lo tanto peregriné entre guarderías, kinder, normales, donde me decían no estamos preparados para recibir una niña especial, no tenemos educación, no tenemos el contexto de cómo ayudarla, cómo enseñarle, cosas así. Hasta que alguien de las escuelas, un maestro, nos dijo, ¿y por qué no la llevas a un CAM? Y fue como nos enteramos. Muchas mamás desconocemos que existen estos centros de atención múltiple. ¿Qué pasa? Hay centros de atención múltiple, pero están descuidados por el gobierno, por decirlo así, no tienen el material necesario, no tienen las instalaciones necesarias, porque recordemos que van a ir varios niños de diferentes trastornos y no tienen las mismas capacidades y no tienen las mismas habilidades ni por supuesto el mismo movimiento. Esto nos lleva a que no están adaptadas para recibir a cualquier niño con alguna discapacidad. No tienen, por ejemplo, yo no he visto en los CAM que yo he recorrido, no he visto que acepten niños ciegos, déficit de vista, porque no hay educación en braille para ayudarles a este tipo de niños. Entonces es muy limitada. Sí hay kinder, sí hay primaria, sí hay secundaria y después CAN laboral para enseñarles algo. Pero realmente no todos los niños tienen la capacidad de llegar a un CAN laboral a aprender algún oficio. Entonces, ¿qué pasa con los que ya no pueden? O sea, los aceptan, sí, pero no tienen esa capacidad, no hay algo más que me digan, bueno, para él en específico, por sus circunstancias, no se recomienda esto, se recomienda el otro.
son muy limitados, los maestros son muy escasos y por supuesto cuando los niños entran a las escuelas regulares y tienen el apoyo, es un maestro ahora que apoya a este niño especial y pueden haber 3, 4, 5, 6 niños en el mismo salón. ¿Cómo darles el tiempo necesario? ¿Cómo apoyar a los niños? Entonces, realmente es muy limitado los lugares donde pueden, a nivel de educación, donde pueden estudiar y que sea realmente lo que ellos necesitan, porque reciben a todos. Entonces, cada uno tiene sus aptitudes, cada uno tiene sus capacidades, sus debilidades, sus fortalezas, y los maestros no se dan abasto, aunque sean 4, 5, 6 niños, 12 en el caso de Dafne, la maestra tiene que hacer un plan para cada uno. ¿Cómo como maestra puede individualizado? Claro, claro, entonces es una carga de trabajo para las maestras impresionante y no puede seguirlo, porque en lo que atiende a uno, que hablábamos hace rato del TDAH, que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y lo sienta. Por ejemplo, ya Dafne, que es autista, ya se empezó a sacudir porque ya no tiene la atención de la maestra. O la niña que tiene, o el niño que tiene alguna lesión cerebral más severa, hay que atenderlo porque ya se hizo y hay que hablarle a la mamá para que vaya a cambiarlo. O el niño con síndrome de Down que necesita ir al baño, que tiene más capacidades. Entonces, a veces como papás tratamos de ayudar, pero si también, a veces nos piden en las escuelas, quédate, papi, necesito que nos ayudes a vigilar a los niños, necesito apoyo, sí, ¿y qué pasa? ¿Y si tienes que trabajar? Exactamente, a eso es lo que vamos, y el trabajo, ¿y de dónde saco yo dinero? ¿De dónde yo saco recursos para ayudar? Yo estuve en un camp donde cada semana había que montarles un cuento, cada 3 meses había que hacer kermeses para los padres de familia. Así es, y teníamos guardias. Entonces dices, ¿y mi trabajo dónde queda? Y si tengo más hijos, en ese momento yo no tenía más hijos. En este momento ya tengo una niña de 4 años que va a ingresar al kinder. ¿Cómo me quedo a hacer una guardia si mi niña mi adolescente entra a las 8 de la mañana y sale a las 2 de la tarde? Y me tengo que quedar a hacer una guardia. Pero mi niña de 4 años que va al kinder va a entrar de 9 a 12 del día. ¿A quién se le encargo? Entonces, a veces yo entiendo la posición de los maestros porque es presionante estar solos y a veces una, que es el cuidador primario, explota, se desespera, llega a llorar porque eso es algo que no ven, o sea, nos ven desde afuera con otros ojos de, pues, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Por qué está así? ¿Por qué está alterada? Pero no ven la carga emocional que llevamos ante la sociedad y ante la familia. Entonces, ¿qué pasa con los otros hijos? ¿Qué pasa con mi vida y qué pasa con el trabajo si tengo que cuidarme? Entiendo muy bien a las maestras, pero más bien esto es a nivel gobierno. Gobierno, ¿qué me estás ayudando para que las maestras tengan esa respuesta? Muy bien, entonces, si estoy entendiendo, hay 3 particularidades en este proceso. Una, no son suficientes instituciones. No. 2, no son suficientes especialistas en este proceso. Y 3, en una institución reciben a niños de diferentes particularidades, llamémosle. Entonces, los especialistas no se pueden enfocar exclusivamente hacia una limitante, sino que tienen que diversificar y atender no solamente a varios alumnos, sino varias especialidades. Y eso es humanamente imposible. Claro. Lo entendemos bien. Estamos en la tercera parte, por entrar a la tercera parte de esta entrevista, que es la medicina en México para niños especiales. Brenda nos va a contar cuando regresemos del corte. P5 Plus. Estamos de regreso. Hemos hablado acerca de la discriminación de hijos especiales y familias especiales. Ya hablamos acerca de la educación para estas familias y vamos en esta tercera etapa del programa a hablar acerca de la medicina. ¿Qué están haciendo las instituciones médicas para mejorar el estatus vivencial de estas familias? Brenda, ¿qué pasa con la medicina en relación a estas familias? Suele ser lo mismo, hay mucha atención del primer año a los 4 años de vida de los niños.
Sin embargo, de ahí se va espaciando la atención médica. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que está saturada. A veces te dicen, necesita tal estudio, necesita que vayas con una paidopsiquiatra, que vayas con un neurólogo, pero en las instituciones públicas como tal están saturadas. Entonces a veces hay que esperar mucho tiempo para recibir una cita y de ahí empezar un programa de atención, y las citas son espaciadas. Es un milagro obtener una cita. Así es. ¿Qué pasa cuando no tenemos los recursos para llevarlos a lugares privados? Son muy caros, de verdad es muy caro, y si como cuidador primario no puedes salir a trabajar lo suficiente porque tienes que estar con tu niño especial o con tu niño, ya sea como mamá, estar ahí, cuidarlo, no puedes tener un trabajo estable, no puedes tener prestaciones. En mi caso yo dejé de trabajar cuando ella nació por estar en terapia, y perdí mi trabajo, que era un trabajo estable, me daba prestaciones, todo esto, entonces yo perdí todo eso. Todos esos beneficios que me puede dar un trabajo estable, los perdí por cuidar a mi hijo. Entonces, ¿qué pasa si no hay atención médica viable en el gobierno, o accesible, más que nada en tiempos accesibles? Pues lo tengo que llevar a un hospital privado, porque me puedo tardar de 6 meses hasta un año en empezar un régimen de citas, ¿no? Más no para la atención, sino un régimen de citas. Entonces lo llevo a un lugar privado. ¿Qué pasa? No me alcanza. Recordemos que por ejemplo, un electroencefalograma para los niños con epilepsia suele salir en los lugares más económicos y con ayuda entre 1,500, 2,500. Ahora, en lugares de mayor nivel, exactamente, pues hasta 8,000, 10,000 pesos. ¿De dónde si no tengo trabajo? Entonces, sí es muy limitado. ¿Por qué? Porque el nivel de niños con discapacidades ha aumentado en los últimos años, entonces los doctores tampoco se dan abasto. Eso es interesante porque entiendo que los padres de familia, y sobre todo la madre, bueno, los padres de familia en general, cifran sus expectativas en la asistencia médica. Van a alguna institución a buscar ayuda con la esperanza plena de encontrar una respuesta positiva para su niño o su niña especial. ¿Qué pasa cuando esa respuesta no va acorde a las necesidades de evolución de esos niños? ¿Qué pasa? ¿Hay desazón? Sí, hay tristeza, hay frustración, y muchos papás es en la etapa donde se dan por vencidos. Padres de familia, a mamás y papás, ¿no? O sea, ambos padres dicen, pues ya, hasta aquí pudimos llegar. Y entonces el niño se queda sin atención médica, sin atención educativa. Y he sido testigo de algunos casos donde dices, ya no sé qué más hacer. Ahí están, encerrados, en casa, con lo que aprendimos en algún momento en sus primeros años de vida, se quedan en casa con sus hijos especiales. Trabajan algunas mamás en lo que pueden, salen a trabajar, pero están encerradas, no hay vida. Perdemos completamente. El hecho de tener un hijo como madre y como padre te deja sin una vida, te arrebata tu vida personal y te vuelve cuidador de ese niño para toda la vida, tenga 15, tenga 20, tenga 40, tenga 80, no digo, si alcanzas a ver un hijo claro. 80, te arrebata esa parte de tu vida privada. Ahora tener un niño especial, a veces no te queda más que quedarte en casa a cuidarlo y esperar que alguien, ya sea tu esposo, tus hijos mayores. Conocí un caso donde el esposo lamentablemente murió y sus hijos mayores, porque fue el último hijo de la señora, eran los que le ayudaban, pero ella vivía encerrada con su hijo autista, porque recordemos que hay grados de autismo y hay autistas esquemáticos donde cambiarles la sábana es motivo de crisis. Entonces salir a pasear es imposible, cambiar el color de la pared es impensable, ¿no? Entonces, en este caso, las madres de familia se despersonalizan. Claro. Pierden su esencia, se abandonan al interior de las cuatro paredes, terminan abandonando al hijo en las cuatro paredes de la casa. Claro, están ahí, pero hay una ausencia, en presencia hay una ausencia. Hay una ausencia emocional, espiritual.
se pierden en ese mundo donde ya no encuentran alguna respuesta, alguna alternativa, cómo vivir una vida, porque han sido también abandonadas por parte de la familia, por parte de los seres queridos, y entonces como ser humano te abandonas. Y sí, es lo que comentaba hace rato, ¿no? Necesitamos terapia, necesitamos apoyo y necesitamos salir a vivir una vida, a distraernos, a desintoxicarnos, no del niño, sino de la situación. Necesitamos ese apoyo como madres, como cuidador primario, sea madre, padre, abuelo. En tu caso personal, ¿terminaste abandonándote? No. ¿Qué te sostiene? Mi familia. Mi familia me ayudó a entender. Tuve la fortuna, tengo la gran fortuna de que mi familia se educó, me entendió y me ha ayudado. Las veces que me han visto frustrada, estresada, una vez mi papá me pagó un viaje de 15 días y regresé amando y extrañando tanto a mi hija, porque pude salir, desintoxicarme, pude salir y ver la vida que hay allá afuera, y entonces llevar a mi hija, ayudarla a ir afuera, al mundo. Mi familia me ayudó a entender que no tengo que verla como una niña especial. La tratamos siempre como una niña capaz e importante, no una niña limitada, y eso le ayudó mucho a crecer, y eso nos ayudó a salir de ese frasco que es el autismo. Yo tengo la oportunidad de salir a viajar con ella, yo tengo la oportunidad de cambiarle las sábanas, yo tengo la oportunidad de salir a cualquier lado. Ella no tiene ese autismo esquemático que en un principio se marcó gracias al apoyo de mi familia nuclear, mi papá, mi mamá, mi hermana, y en este caso su papá. Como padres de familia hubo una ruptura, hubo un divorcio. Como pareja. Como pareja, pero no como papás. Él sigue presente en la vida de mi hija de 14 años y me ayuda en todo eso. También, obviamente, para él fue muy difícil asimilar la condición de su hija. Para los dos, y tomamos caminos diferentes, pero nunca nos olvidamos de que ella es lo principal. Hoy en día somos grandes amigos y vamos de la mano con la educación de nuestra hija. Sin embargo, a veces nosotros no sabemos muy bien qué hacer. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ese apoyo de las instituciones, porque ahora es una adolescente llena de hormonas, que aunque tenga una capacidad de una niña de 3 a 4 años, está llena de hormonas, se enoja, hace berrinche, explota, no me quiere ver, quiere irse con el papá. Una vez agarró sus cosas y las metió en su maleta, ya se iba, y dices, ¿cómo te vas, no? Me ha dicho que no me quiere, que se quiere ir a vivir con su tía, cosas así. Pero ¿por qué? Porque ella se siente capaz de decir, me quiero ir con mi abuelito, me quiero ir con mi papá y me quiero ir con mi tía, porque la familia, en lugar de aislarnos, nos arropó. Qué maravilla. Pues felicitaciones por eso. Hemos hablado acerca de la discriminación, de la educación y de la asistencia médica en familias especiales. Regresamos con otro segmento, la justicia en México para estas familias especiales. Estamos de regreso. P5 Plus.